Hola, bienvenido a otro programa más de la escuelita de TI2LX. No sé si lo escuchan, pero hoy tenemos a mi perro de fondo. Se llama Thor y pues es nuestro invitado de hoy a la escuelita. Bueno, muy bien. La escuelita es un programa, como ustedes saben, de información en el que pretendemos de una manera simple, de lo más simple posible y de forma tal que podamos abordar los temas relacionados con radioafición de una manera que pueda ser entendida por todos y todas independientemente del nivel académico que tengan, del nivel de escolaridad que tengan. En la escuelita se transmite todos los viernes a las 8 de la noche. Esta semana, por razones especiales, está transmitiéndose domingo. Sin embargo, el próximo viernes, 8 de la noche, volveremos al horario habitual. Haremos un intento también de volver a transmitirla al aire, pero le estaremos confirmando si esa situación se va a dar. Habíamos suspendido nuestras transmisiones al aire en virtud de las interferencias intencionales que teníamos en esas frecuencias en 147, 150 y la red de enlaces a nivel nacional en Costa Rica que gentilmente el Radio Club de Costa Rica nos facilitaba. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar del condensador del gamma match. Hemos la mayor parte de los colegas pensado o construido o intentado hacer una antena Yagi, pero hemos topado con la dificultad de cómo acoplarla al coaxial. Una de las formas de acoplarla es utilizando un gamma match o un acople gamma, que es el que vemos aquí en la foto superior derecha. El acople gamma se compone de dos partes. Una de ellas es el condensador y es de ese condensador del que vamos a hablar el día de hoy. Como ustedes saben, un gamma, pues les decía, está formado de dos partes, el condensador y un elemento que es básicamente un conductor, un tubo. Generalmente ese conductor es más delgado que el tubo del excitado, que forma parte del elemento de la Yagi, pero podría ser del mismo diámetro también. Hay fórmulas para calcular eso, para calcular la separación, para calcular la longitud de ese gamma, pero ese no es el tema que vamos a tratar el día de hoy. O sea, hoy no vamos a ver cómo se calcula el gamma. Lo que vamos a ver es cómo hacer y cómo calcular el condensador que va en el gamma match. Las fórmulas de cálculo que da el antena book de la ARRL es una aproximación, ¿verdad? Hay un procedimiento mucho más exacto para determinar cuál es las dimensiones del gamma. Hay un artículo que yo escribí al respecto, pero las fórmulas de cálculo que establece como aproximadas el antena book consisten en, como pueden ver aquí, utilizar ciertas secciones de una longitud de onda, por ejemplo para L, entre 0,04 y 0,05 de longitud de onda. El diámetro del gamma vendría a ser un cuarto del diámetro del elemento excitado, de un tercio a un cuarto del diámetro del elemento excitado, y la separación de 0.007 por la longitud de onda que se esté trabajando. Y el condensador, que es a lo que quiero dedicarme el día de hoy, se calcula multiplicando 7 por la longitud de onda, ¿verdad?
Eso significa que, por ejemplo, si yo trabajo en 40 metros, entonces el condensador sería de 7 por 40. Si trabajo en 2 metros, el condensador sería de 7 por 2. Si trabajo en 6 metros, el condensador sería de 7 por 6 y así sucesivamente. Hay un procedimiento alterno que se basa en un artículo que yo escribí eh, utilizando un procedimiento gráfico para calcular las dimensiones del gamma, incluido el condensador, que es mucho más exacto que las fórmulas sugeridas por el ARRL Antenna Book. Sin embargo, ese procedimiento lo puedo ver en el momento que vaya a referirme a cómo en un programa futuro, ¿verdad?, donde hable específicamente del gamma match. En este momento, como les decía, de lo que quiero hablar es del condensador que lleva el gamma match. En buena teoría, uno podría usar un condensador real, un condensador variable, conectado a ese tubo tal como se muestra en esta gráfica, ¿verdad? Un condensador variable conectado al tubo. Esto es un aislante, esto es un conductor, de manera que aquí hace un corto, ¿verdad?, contra el tubo. Y entonces uno podría usar un condensador variable. El problema de eso es que eso tiene varias desventajas. Una de las desventajas mayores es que tiene que utilizar, como en este caso, ¿verdad?, una caja contra la intemperie, ¿verdad? Una caja especialmente acondicionada para operar en condiciones de intemperie. Por supuesto, esto lleva una tapa. Esa tapa está también tiene un empaque de manera tal que queda protegida contra la humedad, básicamente contra la humedad, ¿verdad? Esto, desde luego, es una desventaja porque se complica un poco mecánicamente el tema. Esta caja sí se puede conseguir, por ejemplo, en Costa Rica, en cualquier ferretería. Uno pide una caja para intemperie, una caja plástica para intemperie, y le venden esto. Es una caja plástica que tiene una tapa con un empaque, y entonces ahí puede instalar el condensador. Esto realmente funciona, un condensador que satisfaga la ecuación de que hablamos, de 7 veces la longitud de onda, y usted encuentra, ¿verdad? Si por ejemplo va a trabajar 40 metros, usted diría 7 por 40 y lo que le dé, pues consigue un condensador que ande en ese rango, por ejemplo 140 picos, ¿verdad? O en el caso de 2 metros, 14 picos, o en el caso de 6 metros, 42 picos. Sería cuestión de encontrar un condensador que ande en ese rango y utilizarlo dentro de la caja. Desde luego, y de hecho, yo recomiendo utilizar, para ajustar el gamma, utilizar un condensador, porque les decía que estos son fórmulas que son aproximadas, ¿verdad? Entonces, cuando se está haciendo una antena Yagi, los valores, especialmente si se usa el procedimiento de la ARRL, que no es un procedimiento muy exacto, ¿verdad? Es un procedimiento que da valores aproximados. Entonces, uno podría, con un condensador variable, empezar a buscar el punto de sintonía, y donde está el punto de sintonía, entonces medir el condensador y decir, ok, bueno, el condensador que necesito para acoplar esto es un condensador de 27 picos, de 30 picos, de 40 picos, y entonces construir un condensador al estilo típico de un gamma match como este, donde tengamos esa cantidad de picos, ¿verdad? Y entonces esa es una forma de llegar al valor. Básicamente, el condensador que finalmente se usa en la Yagis es este condensador que vemos aquí, que está hecho básicamente por un condensador cilíndrico. Los condensadores normalmente, como ustedes recuerdan, son placas una enfrente de la otra, pero también existen los condensadores cilíndricos. O sea, se puede hacer un condensador con 2 cilindros, uno más de menor diámetro que el otro, ¿verdad? Como está en este dibujo.
Y entonces eso es precisamente lo que se hace con este tubo, que en este caso es un tubo de cobre. Se le quita la mallita al coaxial, ¿verdad? Por ejemplo, al RG8, y entonces se busca un tubo en donde este elemento, que es un aislante, que realmente se llama dieléctrico, ¿verdad? Es un aislante, pero se llama dieléctrico. Hay una diferencia entre los dieléctricos y los aislantes, pero eso no voy a referirme ahorita. Digamos que esto es un dieléctrico, y entonces básicamente se introduce una sección de ese cable dentro de ese tubo. Algunos dirán, pero queda desconectado, o sea, no queda conectado a nada. Sí queda conectado porque forma un condensador entre el elemento central del coaxial y este tubo, la parte interior de este tubo. Forma un condensador, es un condensador cilíndrico. Entonces imagínense que pusiéramos aquí, por ejemplo, un condensador electrolítico. Un condensador electrolítico es un condensador cilíndrico también, ¿verdad? Pero en este caso lo estamos haciendo, no se puede usar un condensador electrolítico porque los condensadores electrolíticos son de un valor muy alto, ¿verdad? Una cosa que también podríamos hacer, por ejemplo, es si sabemos exactamente de cuánto es este condensador, ¿verdad? Una vez que hacemos las pruebas, podríamos sustituir ese condensador por un condensador fijo, ¿verdad? Que soporte la potencia y el voltaje que se van a usar y perfectamente funciona. Sin embargo, la forma normal de hacerla, la forma común de hacerla, es metiendo un conductor, pelando, ¿verdad? Quitándole, removiéndole la malla al coaxial, usando una sección del coaxial sin malla, introducirla en ese tubo de cobre que forma el condensador contra el centro del coaxial y que tiene como dieléctrico el dieléctrico que tiene el coaxial. Y entonces de esa manera se mete la potencia y ese condensador se conecta al elemento excitado a cierta distancia que, como vimos, de acuerdo a la ARRL, esa distancia debería ser entre 0.04 a 0.05 longitudes de onda. Muy bien, entonces digamos que queremos hacer un condensador que sabemos que necesitamos, que es de, por ejemplo, nos dio que el condensador que necesitamos es de 140 picos o de 14 picos o de 12 picos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para diseñarlo? Bueno, entonces es muy simple, ¿verdad? Hay una fórmula matemática, que es esta que vemos aquí, en la cual están involucrados la constante dieléctrica en el vacío, que es 8,85 por 10 a la menos 2, la constante dieléctrica relativa del material que hay entre las placas, la longitud del condensador. La longitud del condensador se refiere a esta longitud del tubo que forma el condensador, el radio interno de este tubo y el radio externo, perdón, el radio interno del tubo grande y el radio externo del tubo pequeño. Pero claro, eso es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, realmente es una fórmula que no es muy amigable para la mayoría de los radioaficionados. Yo hice un programa de cálculo en Excel que facilita esos cálculos y voy a incorporar este programa de Excel. ¿Se acuerdan de una herramienta que yo les había hablado que se llama TI2LX Toolkit, que es un programa que es gratis, que se puede descargar de la página revistaqso.com? Ese programa va a incluir estas ecuaciones de una manera muy simple que vamos a ver al final y que les va a facilitar la vida para calcular el condensador. Sin embargo, por el momento voy a mostrarles este programa de Excel que también va a estar disponible para descargar por si quieren descargar el programa. Entonces básicamente el programa lo que pide es el diámetro interno. Este R2 es el diámetro interno. Aquí puse que R2 es igual a B en este dibujo, o sea, es el diámetro interno del tubo, ¿verdad?, que forma el condensador, y el diámetro externo, que es B, perdón, que es A, de el diámetro externo de
conductor central, es decir, del conductor central del coaxial, ¿verdad? Si usamos coaxial. Entonces necesitamos el diámetro del cobre del coaxial, el diámetro, ¿verdad? Bueno, aquí está expresado como el radio, pero realmente yo parto del diámetro, ¿verdad? De todas maneras, si se usa diámetro o se usa radio, es exactamente lo mismo, porque la relación que hay es la misma, ¿verdad? Muy bien. O sea, cuando se divide el diámetro entre el diámetro, da el mismo número que dividiendo el radio entre el radio, porque la relación es proporcional, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, en este programa, que va a estar disponible, ¿verdad? Simplemente se pone el diámetro, ¿verdad? El diámetro interno del tubo, el diámetro externo del tubo pequeño. Este es un valor constante que simplemente lo dejan ahí. La longitud del tubo se pone aquí, que es L. Perdón, noten que la longitud del tubo está en centímetros, mientras que el radio, los diámetros están en milímetros, ¿verdad? Puedes poner diámetro o radio como quieras, siempre que en los dos uses diámetro o en los dos uses radio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que faltaría es este valor K que está aquí, ¿verdad? Ese valor K se toma de una tabla, ¿verdad? Para el aire, ese valor, una tabla que está ahí en el programa, que se llama constante dieléctrica, valor K. Entonces, ahí vienen los diferentes materiales. Para el aire es 1,0059, pero esto va a ser de una manera muy fácil en el programa TI2LX Toolkit, pero si lo quieren correr en Excel, pues también funciona, ¿verdad? Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Dice aquí que si tomamos un tubo, ¿verdad? Un tubo que es de aire, ¿verdad? O sea, perdón, un tubo de aire, un tubo de aluminio, que tiene un dieléctrico de aire, ¿verdad? Que, o sea, pueden ver que aquí estoy sosteniendo un tubo central en el centro, más o menos en el centro, de un tubo de aluminio que es más grande, ¿verdad? El diámetro externo del tubo de aluminio pequeño es 10 milímetros y el diámetro interno, porque recuerden que lo que nos interesa es el diámetro interno del tubo grande. El diámetro interno del tubo grande es 23 milímetros y tiene una longitud de 15 centímetros, ¿verdad? Como estamos usando aire como dieléctrico, es decir, no hay ninguna espuma ni nada aquí adentro, ¿verdad? Entre los dos tubos, estoy sosteniendo los tubos en posición, el tubo grande mediante esta estructura que es como de un foam, ¿verdad? Y el tubo pequeño mediante un sargento, o no sé cómo se llama este aparatito, pero bueno, estoy sosteniéndolo en el centro sin tocar el tubo grande, ¿verdad? Entonces 15, 10 y 23, si ustedes se fijan, la longitud de 15, un diámetro de 10 y un diámetro de 23 me da un condensador de 10 picofaradios, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí cuando la constante dieléctrica es aire, ¿verdad? Entonces, para poderlo medir, ¿verdad? Porque necesitamos medirlo para ver si realmente se cumple esta fórmula. Yo hice un medidor de capacidad, un medidor de capacitancia, utilizando un Arduino Uno. El Arduino Uno es una pequeñita computadora que es muy barata, no me acuerdo exactamente cuánto me costó, pero esto vale muy barato, 7,000, no recuerdo exactamente cuánto, pero por ahí anda, 7,000 colones, o sea, serían que como $12 o algo así. Bueno, entonces hay un programa para que se puede cargar en el Arduino para convertirlo en un medidor de capacidad. Se puede descargar de esta dirección que está aquí abajo. Pueden pausar el video y copiar la dirección. Voy a ponerla de todas maneras en los comentarios, ¿verdad?
de todas maneras lo voy a poner en los comentarios. Entonces, cargando este programa dice que uno puede medir un condensador incluso en el rango de picofaradios, ¿verdad? Entonces, pues lo conecté de esa manera, ¿verdad? Conecté el medidor de picofaradios, el medidor de capacidad a el condensador, a este condensador, ¿verdad? Aquí lo ven conectado, de hecho, está conectado un alambrito al centro y un alambrito a la parte externa. Y entonces, fíjense que el medidor de capacidad me dice que son 10 picos, ¿verdad? Que es exactamente muy cercano de lo que me dice la fórmula que tiene un condensador de aire, ¿verdad? Acuérdense que 1.00059 es la constante K del aire que se puede tomar de esta tabla, y que el diámetro interno del tubo grande es 23 milímetros y que el diámetro interno del tubo grande son 10 milímetros. Eso me da, cuando tiene 15 centímetros de largo, 10 picofaradios, y es justamente lo que el medidor de capacitancia con Arduino Uno me da. Hay otras formas de medir esta capacitancia. Desde luego que usted puede utilizar un medidor de capacidad de fábrica, ¿verdad? No hay ningún problema. Sin embargo, vean que con un Arduino, que es un aparato muy barato, se puede construir fácilmente un medidor de capacidad que nos da perfectamente el rango de picofaradios y que funciona bien, ¿verdad? Entonces, como es una capacidad tan pequeña, 10 picofaradios, lógicamente podría haber un margen de error que puede justificarse diciendo que, a pesar de que nos da 10,99, o sea 10, casi 11, y esperábamos 10 picofaradios, pues realmente la diferencia no es tan grande, porque es casi un picofaradio. Entonces un error de un picofaradio pues no es un desplome, ¿verdad? Sin embargo, nos da bastante aproximado, y también hay que considerar que una cosa es lo que se calcula, ¿verdad? Las dimensiones que yo asumo que tiene esto a partir de las mediciones que hago, y otra es lo que realmente tenemos ahí, y si el tubo está perfectamente alineado al centro o si no lo está. Entonces hay una variación que yo no considero y que en la realidad sí está, y que por esa razón podría haber una diferencia en el valor de capacidad que estoy midiendo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver un ejemplo 2. Recuerdan que les decía que en este caso el dieléctrico es aire, ¿verdad? Bueno, en este caso el dieléctrico va a ser un coaxial. Me parece que usé Belden 9913, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con el Belden 9913 es que tiene pues un dieléctrico de un material especial, ¿verdad? Incluso quiero que vean que el 9913 tiene un forrito que es como además de la malla, tiene un forrito pegado al dieléctrico. El dieléctrico es este material blanco. Tiene un forrito pegado que es un forrito como de un material que es como un latón, ¿verdad? Pero como un aluminio tal vez, pero está pegado entonces cuesta mucho removerlo. Entonces yo lo dejé ahí. Lo dejé ahí porque además voy a usar un tubo de aluminio que es exactamente del diámetro interno requerido para que ese tubo entre a presión justamente entra a presión en ese tubo, y entonces queda perfecto, de manera que por eso no removí el material. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones? Las dimensiones son 23 milímetros, es lo que mide el diámetro interno de este tubo, y 10 milímetros mide, permítanme ver, no, esto está incorrecto. Realmente son 7 milímetros el diámetro externo, perdón, el tubo externo, el tubo grande, tiene 7 milímetros, y el tubo pequeño tiene 3 milímetros. Claro, por supuesto, este pequeño centro del coaxial no podría tener 10 milímetros, ¿verdad? Tiene 3 milímetros y 7 milímetros el tubo grande, ¿verdad? Ahora,
si el dieléctrico fuera aire, habría que usar en el valor K, aquí, habría que usar 1,00059, ¿verdad? Pero no es aire, es un dieléctrico que no sabemos qué es de momento, ¿verdad? Pero que no es aire. Entonces probablemente este número no sea exactamente 1,0059. Podemos ver que la longitud tampoco son 15 centímetros, la longitud son 28.5 centímetros. Tiene 28.5 centímetros de largo, tiene 3 en el diámetro de este pequeño, de este tubo central, y tiene 7, ¿verdad?, en el diámetro interno de este tubo grande. Con esos valores, si fuera aire, lo que está aquí, si fuera aire, nos daría un valor de 19 picofaradios, ¿verdad? Serían 19 picofaradios si fuera aire. Pero ya sabemos que no es aire, y entonces lo que nos va a medir el Arduino, el medidor de capacitancia del Arduino, ya no van a ser 19 picofaradios. Entonces, si ponemos el Arduino, fíjese que sorpresivamente nos da 20 picofaradios, ¿verdad? 20.2, 20, anda por ahí en 20 picofaradios, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, bueno, la diferencia podría deberse a la tolerancia del medidor, sí, pero también es muy probable que se deba a el incremento de la constante dieléctrica del coaxial, ¿verdad? Como les decía, no es lo mismo usar un dieléctrico de el material del coaxial que usar un dieléctrico de aire, como en este caso, ¿verdad? Si fuera aire, se cumple esto que cae es 1,00, prácticamente casi 1, ¿verdad? Pero en el caso de este condensador que estamos usando con el centro del material que se usa en el coaxial, pues entonces lógicamente este constante no va a ser este valor, que es el valor que usa para el aire. Sin embargo, fíjense que es muy aproximado, porque el valor que esperábamos era 19, ¿verdad? Y nos dio un valor de 20, ¿verdad? Entonces, revisando los datos técnicos de el cable Belden 9913, podemos ver que en el 9913 la capacitancia por metro es de 80.7 picofaradios, ¿verdad? 80.7 picofaradios, ¿verdad? Es un dato que está en los datos técnicos del cable, ¿verdad? Entonces, este es una situación en donde uno se plantea el tema de que utilizar cables de marca tiene una ventaja, aunque sean un poquito más caros, porque uno puede consultar los datos técnicos, ¿verdad? Desde luego que uno puede también medirlo, ¿verdad? Porque, digamos, uno podría, por ejemplo, medir, como hicimos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Cortamos una sección de coaxial y medimos con el medidor de capacitancia del Arduino, por ejemplo, cuántos picofaradios tiene, y entonces decimos, ¿verdad? Bueno, si tiene tantos picofaradios, en este caso, por ejemplo, si a 100 centímetros tiene 80.7, ¿verdad? Por regla de 3 podemos calcular que a 28,5, ¿por qué a 28,5? Porque 28,5 es el tamaño del tubo que estamos usando para formar ese condensador, ¿verdad? Entonces, el Belden tiene, ¿y por qué uso exactamente el del Belden, ¿verdad? Porque no estoy cambiando el tamaño del coaxial, ¿verdad? Entonces, si tiene 80.7,
por metro, ¿verdad? Uno por regla de 3 podría decir 80, que es lo que tiene por metro, lo multiplico por lo que me midió el medidor, ¿verdad? Y lo divido entre 100, perdón, perdón, eh, multiplico 80.7, que es a un metro, entre la distancia que tengo, ¿verdad? Lo multiplico por la distancia que tengo y lo divido entre 100. Lo multiplico por la distancia que tengo y lo divido entre 100, disculpen, por regla de 3. Y eso me da que a 28,5 metros tendría 23 picofaradios, ¿verdad? Es decir, si a un metro tiene 80, a 28,5 tiene 23. Eso es por regla de 3, se puede calcular. Entonces, fíjense que tiene 23 según Belden, ¿verdad? Pero a nosotros nos da 20.2. Eso nos permite calcular, eh, la constante dieléctrica, ¿verdad? De ese cable, ¿verdad? Simplemente lo que hay que hacer, y es que aquí hice un pequeño enredo, pero si tendría 23 picos a 28,5, fíjense que eso coincide bastante con la aproximación que hicimos de que fuera el aire. Eso también nos dice que la constante dieléctrica que usa Belden en el coaxial de ellos, en el 9913, tiene una constante dieléctrica muy cercana, muy parecida a la constante dieléctrica del aire, ¿verdad? Y eso es una cosa muy importante, ¿verdad? Luego lo vamos a ver por qué. Bueno, el dieléctrico está relacionado con el factor de velocidad, ¿verdad? Entonces probablemente el factor de velocidad de el 9913 es muy cercano a 1, ¿verdad? Y entonces, porque la constante dieléctrica del dieléctrico que usa el cable es una constante muy parecida a la constante dieléctrica del aire. Es decir, que la onda, lo que quiere decir esto de la constante dieléctrica es que la onda se propaga a través del dieléctrico de una manera muy parecida a cómo se propaga en el aire a la misma velocidad. Muy bien, entonces espero que haya quedado esa parte clara, ¿verdad? Ahora, ya que estamos aquí, quiero hacer referencia a un pequeño dato. Cuando hablamos de RG8U o RG9 o RG6 o RG lo que sea, ¿verdad? No sé si alguna vez se han preguntado por qué se llama RG y por qué U y por qué 8. Bueno, el coaxial no se empezó a usar después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial en radio, pero el coaxial se usaba desde mucho antes de finales del siglo XIX. Por ejemplo, se usó para construir un cable interoceánico de telegrafía entre Londres y Estados Unidos, y eso es prácticamente un cable coaxial, ¿verdad? Con un dieléctrico y todo. Sin embargo, el uso en radio se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces había que establecer normas de cómo tenían que ser los cables, ¿verdad? Entonces, después justamente fue cuando los Estados Unidos se publicó lo que se conoció como la guía de radio. Era un manual militar que establecía las características que tenían que tener los cables coaxiales. Y entonces, como se llamaba guía de radio, ¿verdad? O RG por el acrónimo de Radio Guide en inglés, entonces
de ahí vienen las letras RG. 8 porque estaba en la sección 8 de esa guía. Entonces el RG8 se publicó en la sección 8, el RG6 en la sección 6, el RG59 en la sección 59, y el U representa la universalidad del concepto, es decir, que tiene que usarse absolutamente de forma obligatoria en todos los cables que tengan las características del RG8 o del RG6 o del RG59. Esa es la razón por la cual el RG8 se llama RG8U, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la otra pregunta que a veces también se plantea es ¿por qué el coaxial es de 50 ohmios si no es de 70 ohmios, ¿verdad? O de 80, o de 20, o de 10. ¿Cómo fue que se definió esta impedancia de 50 ohmios? Y la respuesta que siempre dicen es, bueno, eso fue por convención. Sí, sí fue por convención, es decir, es que se pusieron de acuerdo, pero se pusieron de acuerdo a partir de una investigación que hizo AT&T, los laboratorios Bell, AT&T, hicieron experimentos para determinar cuál era la impedancia óptima que tenía que usar los cables coaxiales, y entonces ellos encontraron cosas muy interesantes. Ellos encontraron, por ejemplo, que 30 ohmios era lo óptimo para transmitir, ¿verdad? 30 ohmios. Entonces dijeron, bueno, está bien, podría ser 30 ohmios. Pero encontraron que 77 ohmios tenía la menor atenuación, es decir, tenía más atenuación 30 que 77. Pero también descubrieron que 60 ohmios era el valor óptimo para altos voltajes, es decir, que se podían usar mayores voltajes en 60 ohmios que en 30 y que en 77, ¿verdad? ¿Por qué razón? Por las dimensiones que tenía el cable, ¿verdad? Básicamente, entonces dijeron, bueno, si 30 es lo mejor para transmitir, 77 la menor atenuación y 60 el valor óptimo para altos voltajes, entonces escojamos un valor en 50 ohmios que promedie más o menos esos valores, y así fue como se escogió el valor de 50 ohmios, ¿verdad? Es una convención, pero fundamentada en esos hechos, en qué es lo más óptimo para transmitir, qué es lo que produce la menor atenuación y qué es lo que permite el mayor voltaje aplicado al coaxial. Vamos a regresar al tema. Vamos a ver, en este caso voy a pretender calcular un condensador para una antena de 40 metros que tiene en el gamma requeriría 140 picos, ¿verdad? 140 picos. Van a disculpar que aquí otra vez cometí un error porque no son 20 metros, estos son 40 metros, ¿verdad? En 40 metros sería 7 por 40 igual 140 picofaradios, ¿verdad? Bueno, y la razón de estos errores también les voy a comentar es que les decía, y eso es parte de las razones por las cuales trasladé el programa para el domingo, porque tuve un problema en el viernes, el jueves en la computadora que normalmente uso para hacer este trabajo, quedó completamente inutilizada, y luego se me presentó otra situación de emergencia familiar el sábado, y entonces se me complicó completamente. De manera que por eso hay errores eso también sirve para que ustedes vean que cuando yo presento el programa, el programa que tal vez es de 30 minutos o una hora, tiene realmente varias horas de preparación para verificar fórmulas, para verificar conceptos, para verificar ejemplos, y entonces pues es un programa que tiene cierto esfuerzo, ¿verdad?, completarlo. Muy bien, entonces en este caso fíjense que R1, que es el diámetro menor, tiene 7.12 milímetros, y R2, que es el diámetro mayor, tiene 10.40, pero el diámetro mayor por dentro, ¿verdad? Fíjense aquí que lo estoy midiendo por dentro, ¿verdad? Y el diámetro menor por fuera, ¿verdad? Obviamente, por fuera, y el diámetro mayor por dentro. Entonces, aquí estoy usando un cable 2 AWG de Philip Dodge, ¿verdad? Y entonces vengo aquí al programa de Excel y pongo 10,4, ¿verdad? Porque 10,4 es lo que tenía el interno, y 7,12 el externo del conductor que va por dentro. Yo siempre trato de que
el conductor quede entretalladito en el tubo que voy a usar como condensador, ¿verdad? Que entre talladito para que no me quede ahí un gap de aire que me cambia, porque entonces si queda aire en medio, o sea, si queda un volumen de aire muy grande entre el conductor, o sea, en este caso es el forro del cable, sería el dieléctrico. Entonces, si queda un volumen de aire entre el forro del dieléctrico y el tubo grande, entonces ya voy a tener otra cosa, ya no voy a tener la configuración esta del dieléctrico de este material. Entonces fíjense que 10,4 es el diámetro del tubo grande por dentro, 7,2 es el diámetro del alambre que voy a usar para construir el condensador. Voy a pretender que es aire, ¿verdad? Voy a pretender que es aire, pero por supuesto no es aire, es el forro que tiene el material, pero voy a pretender que es aire por ahora porque no conozco el dieléctrico que tiene este material, o sea, no sé cuánto es K en este material. Entonces voy a pretender que es aire y la longitud va a ser 28.5, ¿verdad? Y entonces 28.5 centímetros, esto es en centímetros. Y me dice el programa que en Excel que ese condensador es de 43 picofaradios, ¿verdad? 43 picofaradios. Entonces lo mido con el programa de Arduino y me da 131, ¿verdad? Entonces yo esperaba 43, pero fíjense que obtuve 131. Entonces aquí evidentemente, ¿verdad? Usando, bueno, entonces evidentemente la diferencia, pues esperábamos que fuera 43 y obtuvimos un dieléctrico, obtuvimos un valor de 131 usando ese dieléctrico. Esperábamos 43 si fuera aire, ¿verdad? Pero obtuvimos con el dieléctrico que utilizamos, con este dieléctrico, ¿verdad? Encontramos que era 131. Entonces, la relación que hay entre lo que obtuvimos y lo que esperábamos es de 3, ¿verdad? 3 veces lo que obtuvimos. Entonces, eso nos permite concluir que la constante dieléctrica, o sea, K en ese material, que es el material del alambre, es 3, ¿verdad? Entonces, si volvemos a repetir el cálculo, pero en K, en lugar de usar el valor del aire, usamos una constante dieléctrica de 3, ¿verdad? Que fue lo que calculamos por la relación, por lo que medimos, nos da que el valor es de 129 picofaradios. Y como ven, lo que medimos fue 131 picofaradios. ¿Ok? Ahora, hay una cosa que quiero recordar, porque fíjese que inmediatamente uno podría decir, bueno, si usando valores grandes de K me da valores grandes de picofaradios, entonces qué bien, ¿verdad? Porque entonces voy a usar un dieléctrico, ¿verdad? Como no voy a usar coaxial, voy a usar alambre, porque eso me da valores altos. Fíjense que si fuera coaxial, que es, probablemente los coaxiales de buena marca son muy cercanos al valor del aire, como el ejemplo anterior, donde por ejemplo en el aire esperábamos 19 picos, ¿verdad? Y medimos 20 picos cuando hicimos este condensador, ¿verdad? Bueno, entonces uno podría decir, si usamos en lugar de usar un coaxial, si usamos un alambre o un cable, por ejemplo de este tipo, vamos a obtener valores de K más altos y eso nos va a permitir tener condensadores más altos, ¿verdad? Con tubos más pequeños, sí. Pero hay una cosa que recordar. Los valores de K grandes también representan pérdidas grandes. ¿Pérdidas grandes dónde? En el dieléctrico. Las pérdidas en un coaxial se producen en el dieléctrico. Las pérdidas por resistencia óhmica es despreciable comparada con las pérdidas que se producen en el dieléctrico. El dieléctrico es el que se calienta. Cuando usted toca un coaxial y está caliente, ¿verdad? Y usted dice, ¡jue puña! Especialmente, por ejemplo, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver un coaxial usado con alta potencia, digamos 500 vatios
o 1 kilovatio, ¿verdad? El coaxial realmente se pone caliente, caliente, caliente. Lo que se calienta es el dieléctrico y lógicamente el dieléctrico calienta los conductores, ¿verdad? Pero las pérdidas, ese calor que se genera en el coaxial, representa pérdidas que estamos teniendo, potencia que se está disipando en el dieléctrico y no en la antena, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué usar dieléctrico si el dieléctrico representa pérdidas en el coaxial? Bueno, la razón es que nos permite, primero que todo, sostener los elementos. El centro nos permite sostenerlo en el centro y que esté realmente en el centro durante toda la trayectoria del coaxial, ¿verdad? Y también la presencia, y eso es creo la razón más importante, la presencia, porque uno podría ingeniárselas para sostener el elemento central, por ejemplo, con una hélice de algún material, pero no conductor, pero realmente la razón por la que usamos el elemento del dieléctrico, o sea, la razón por la que usamos el dieléctrico es porque nos permite trabajar con mayores valores de voltaje en el coaxial, ¿verdad? Ahora, el dieléctrico entonces representa pérdidas, hay que sacrificar algo por algo, ¿verdad? O sea, tenemos la posibilidad de usar voltajes más altos, pero también tenemos problemas porque tenemos pérdidas. Por eso los coaxiales tienen pérdidas, porque tienen dieléctricos, comparado con las líneas abiertas, que les he dicho muchas veces que las líneas abiertas prácticamente no tienen pérdidas, porque las pérdidas son pérdidas de nivel óhmico, que son muy pocas, ¿verdad? No hay dieléctrico y entonces no hay pérdidas en dieléctricos, ¿verdad? Entonces el dieléctrico es donde se producen las pérdidas. Dieléctricos grandes representan, dieléctricos, o sea, con K, con valores de K grandes, representan pérdidas grandes. Entonces, aunque nos vemos tentados a usar un cable en lugar de usar un coaxial, es una cosa que realmente, si no queda más remedio, lo hacemos, pero no lo queremos porque eso también va a representar pérdidas en el condensador del gamma match, ¿verdad? Ahora, los dieléctricos más usados, uno siempre puede consultar las tablas de los fabricantes, ¿verdad? Pero los dieléctricos más usados pues son estos materiales que vemos aquí, y entonces fíjense que ahí están los valores de SK, de esa constante dieléctrica, ¿verdad? También se pueden buscar si sabemos cuál es el material que tiene el que vamos a usar. Les decía que yo estoy haciendo un programa, ya lo tengo terminado, pero hay que hacer una corrección en la fórmula, porque la fórmula está incorrecta. Se va a poder descargar esta semana que viene en revistaqso.com. Voy a corregirlo, no he podido corregirlo por las razones que ya cité. Este programa se va a ver así: uno entra a R2, R1, la longitud, escoge el dieléctrico aquí, le da a calcular, y entonces el programa le da de esta manera. Por ejemplo, si usáramos 10,4, 7,12, 42 de longitud y el dieléctrico en 1,9, si usáramos otro y decimos es 1,9, le damos calcular y entonces el programa nos da el resultado de cuánto es el condensador que tenemos que usar. Eso no está listo, o sea, está listo, pero el resultado es incorrecto porque cometí un error en una coma y entonces nos está dando el resultado incorrecto. Pero lo voy a corregir y lo voy a subir. De momento, el que sí está bien es la fórmula con el Excel, que esa va a estar disponible a partir de hoy domingo en la página revistaqso.com. Muy bien, entonces pues eso es todo. Muchas gracias, espero que haya servido para desenredar un poquito el tema del condensador del coaxial. No piensen que se trata de un elemento raro, un invento raro, ¿verdad? Un maleficio que se hace ahí. No, eso es simplemente un condensador cilíndrico. El que lleva el gamma match es un condensador cilíndrico, y que ese condensador cilíndrico se puede aplicar no solo en el gamma, en cualquier otra aplicación que ustedes tengan. Me decía don Guillermo TI5, se me olvidó el indicativo don Guillermo en San Ramón. Me decía don Guillermo que él tiene un radio que usa en la etapa de salida, un radio muy viejo que usa en la etapa de salida condensadores
cilíndricos, variables cilíndricos, ¿ok? Sí, el indicativo de don Guillermo es TI5 Golfo Alfa X-Ray, GAX. Muy bien, espero que haya sido, por supuesto, del agrado de ustedes. Disculpen todos los errores y el atraso en la presentación. Si en algo les puedo aclarar a través de los comentarios, lo haré. Esta presentación va a estar también disponible en PDF para descargar. Muchas gracias a todos ustedes y que pasen un lindo día, una linda noche o una linda tarde, dependiendo de la hora que vean este programa. Hasta pronto y muchas gracias. Les habló Francisco, TI2LX.